entrega tu ofrenda y primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Eso es autoridad. Era orden de Jesús. Orden de Jesús. Ahora, ¿cómo llega el reino a un discípulo? ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Cómo les va a llegar el reino? Pónganme la otra gráfica, por favor. Viendo la multitud, dice el capítulo 5, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo se llega al reino? ¿O cómo llega el reino a un discípulo? El reino de Dios viene del cielo, ¿verdad? Jesús viene del cielo. El reino de Dios trae una voluntad. Por eso dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa voluntad del reino de Dios, tráela, hágase esa voluntad que hay en tu reino, hágase también en la tierra. Ese reino trae una voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad es hacer lo que Jesús dijo, tomar la doctrina y la enseñanza del reino a través de esas letras. Significa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se establece el reino de Dios en nosotros? A través de la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso les decía el miércoles, esto es un proceso, porque hay gente que vive más en la carne que en el espíritu. Hermano, esto se lleva tiempo, pero yo quiero, como yo les he dicho, yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida. Yo quiero que el gobierno de Dios se establezca en mi vida. Hay un reino, hay una voluntad y hay una enseñanza, hay una doctrina que yo tengo que abrazar, que yo tengo que comerla, que yo tengo que metérmela a mi corazón. Alabado sea el Señor, para que entonces el reino de Dios se manifieste. Probablemente alguien se ha dicho o ha pensado: ¿por qué no suceden los milagros? Si Jesús predicaba el reino, después había milagros. Pero ¿sabe una cosa? Jesús era el reino y traía establecido el reino él. ¿Cuándo se van a ver los milagros, prodigios y señales y maravillas? Cuando el reino de Dios se establezca y se haga su voluntad. ¿Cuándo la iglesia va a comenzar a hacer influencia? ¿Cuándo la iglesia va a comenzar a sanar enfermos? Y donde quiera que ustedes vayan, no importa si es pastor, si no importa quién usted sea, solamente miembro de una iglesia, gloria al Señor, o pertenece a la iglesia, cuando usted vaya por ahí, va a comenzar a sanar los enfermos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en usted. Pero si no está el reino en nosotros, no vamos a mover ni las moscas ni las pulgas. Es cierto, hermano. Ahora, yo estoy hablando de milagros genuinos, milagros verdaderos. Porque yo podría hacer un montón de cosas ahorita y empezar a decir que van a sanar y lo voy a hacer que sanen. Pero lo que es milagros verdaderos, ¿sabe cuándo se van a verse? Cuando el reino de Dios esté establecido en nosotros. Entonces los milagros van a suceder. Entonces los endemoniados van a saltar y van a brincar. Y se va a detectar, gloria al Señor, toda obra de maldad. Y entonces, gloria al Señor, la iglesia tiene el poder para echar fuera a los demonios. Amén. Cristo les dio autoridad. Cristo les dio la autoridad, pero una autoridad basada en una enseñanza. Yo debo de tener autoridad, pero tengo que estar haciendo lo que Jesús me dijo. Eso es lo que me da autoridad a mí. Eso es lo que le da autoridad a un ciudadano de un reino o de un país que esté obedeciendo las leyes, la constitución de su país. Alguien que desobedece las leyes de su país, ¿dónde lo tienen? Alguien que desobedece la ley de la moralidad, ¿dónde está? Está en una cárcel, en una prisión. La gente que desobedece las leyes del tránsito, ¿a dónde están? Les dan una multa y se los llevan a la cárcel también.
Aquel que mata a su semejante, ¿dónde está? Se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una constitución, hay un derecho, hay algo que se le ha enseñado al pueblo, que si nosotros vamos contra ello, nos va a ir mal. Y dígame una cosa, ¿los de la prisión tienen autoridad? Pobrecitos, están dependiendo de que alguien llegue y les dé algo, de que el gobierno se apiade de ellos y tan siquiera les dé de comer. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque ellos violaron la ley. ¿Cómo podemos nosotros tomar autoridad si no hemos permitido que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas? El reino de Dios tiene que estar establecido en mi vida para comenzar a ejercer autoridad. Por eso yo les he dicho, mi hermano, yo estoy en eso. Y mi responsabilidad es enseñárselos a ustedes.